Bienvenidos de nuevo a su podcast Inmigrantes. Hoy tengo un invitado desde el otro lado del mundo. Actualmente él vive en uno de los países más seguros, con una infraestructura futurista y muy enfocada en preservar el medio ambiente. Nada más y nada menos que Singapur. Me acompaña Peter, un español viviendo en este exuberante país. Lo pueden seguir en YouTube e Instagram como Peter de Asia. Bienvenido, Peter. Bienvenido y bien, bien hallado. ¿Cómo estamos? Todo bien, todo Muchísimas bien. gracias, muchísimas gracias por esta oportunidad de estar aquí en tu espacio y a ver si sale algo bonito de esto. Ay, sí, yo creo que sí va a salir algo muy bueno porque mira, justo antes estábamos hablando de que tú tuviste la experiencia de vivir también en Japón. Vale. Cuéntame, ¿cómo es que tú llegas primero y cómo es que te gusta tanto Asia per se, siendo viniendo de España? Bueno, yo siempre he estado muy ligado a la cultura asiática. Desde muy pequeñito siempre me ha fascinado lo que es esta parte del mundo, en donde creo que si te quieres ir a otro planeta no tienes que salirte de este, simplemente te vienes a Asia y podrás ver pues unos choques culturales, ¿no? Muy fuertes. Yo desde pequeñito me encantaba Asia y en concreto Japón y a los 19, bueno, 18 añitos empecé a estudiar el idioma, empecé a estudiar japonés, pero ya con la idea muy clara de que me iba a vivir a Japón. Y nada, eso hice, estudié japonés, estuve trabajando también en una boutique, bueno, en donde residía en aquel entonces, que era Granada, que allí hay bueno, en España, en Granada, yo soy andaluz, y allí hay una escuela súper buena para estudiar lo que son lenguas modernas. Así que si alguien quiere estudiar japonés y quiere empezar por Granada, pues bueno, allí tiene una buena escuela donde aprender japonés y trabajando y bueno, y esforzándome. Y es verdad que también con algo de ayuda y de ayuda económica por parte de seres queridos, pues conseguí irme a Japón con 20 añitos, pero Mm. también con un dinero muy limitado. Sabía que cuando llegara allí lo primero que tenía que hacer era buscar un trabajo y básicamente me aventuré, ¿no? A pegar un salto muy grande, porque son 13.000 kilómetros de distancia en línea recta. Y mi madre un poco, un día hablando con ella, te ha contado una cosa porque es que es bastante curiosa. Yo tengo una máquina recreativa, ¿sabes? Una máquina recreativa de estas que le echas moneditas, ¿no? Y te echas una partida. Y cuando la compré, que se la compré a unos recreativos que estaban cerrando, la conseguí muy baratita. Cuando mi madre me vio entrar con la máquina recreativa por la puerta de mi casa, me dijo, o la máquina o tú, pero los dos no cabéis en esta casa. Y al poquito tiempo me fui a Japón. Digo, mamá, por la máquina se queda porque me voy a Japón. Y gracias también al apoyo, ¿no? de mis padres, de decir, bueno, se embarca mi hijo en una aventura, que muchas veces pues supera a todos estos padres, ¿no? Que tienen miedo de que su hijo salga de las paredes de su casa y más a un lugar tan lejano y tan desconocido como puede ser Japón. Pero, pero sí, me adentré en la aventura y llegué a Japón muy joven, con 20 años. Yo fui cuando tenía en 2007, 2008. En 2008 fui primero para inspeccionar terreno durante un mes y justamente un año después dije, va, me he enamorado de este sitio, tengo que ir allí, pero para vivir. Y estuve allí 2 años y medio en Japón. Así que aprendí el idioma, me relacioné solamente con japoneses, es decir, yo tenía muy claro que para conocer una cultura desde dentro, lo primero que tienes que hacer es romper vínculos con tu idioma natal, inclusive con el inglés, ¿no? Con otra gente extranjera que es verdad que estudiaba allí también en mi escuela y la única relación que tenía con ellos era estrictamente la que había durante pues esas clases, ¿no? Que yo estaba en una escuela de japonés, pero después de eso mi relación era únicamente con japoneses y entonces así es como uno se puede sumergir dentro de esta cultura y es donde de verdad pueden poner en práctica el idioma que estás estudiando y reforzarlo para aprenderlo, ¿no? Y afianzarlo. Y eso es básicamente lo que hice. Wow, tú hablas de que tú estuviste en España estudiando japonés y también una vez cuando ya estabas en Japón, tomaste, me parece, por un año el idioma de nuevo. ¿Tú crees que siempre sea necesario hacerlo así o no hay manera, digo, para el que esté escuchando, no hay Sí. manera de absolutamente saber japonés antes de ir a Japón?
Vale, esto es una pregunta muy recurrente porque la gente se piensa que tú de verdad necesitas ir a una escuela y pagar dinero para aprender un idioma. Si te soy muy sincero, el único motivo por el cual yo me metí en la escuela era para obtener el visado. Porque si te soy muy sincero, yo trabajaba allí en Japón. Trabajaba en un restaurante español que estaba en Shinjuku, en el edificio Lumine One, por si alguno ha ido por allí, pues lo puede conocer. Y básicamente mi sustento era ese restaurante y aprendí a mi japonés sobre todo trabajando allí con otros japoneses y enfrentándome a clientes japoneses todos los días. Por lo tanto, yo puedo decir que he aprendido más japonés trabajando y relacionándome con japoneses que lo que aprendí en la escuela. Es verdad que la escuela te da un soporte gramatical, ¿no? Gramaticalmente hablando, es verdad que es muy importante, pero no es algo que tú no puedas hacer por tu cuenta. Lo que pasa es que si en vez de ir a unas clases tienes que hacerlo tú por tu cuenta, sacrificarte, coger un libro, pues evidentemente sí tienes que ser mucho más disciplinado. No es lo mismo ir a una clase y que haya un profesor que te lo explique, ¿no? Sino que eres tú mismo el que se tiene que poner unos horarios y ponerse una disciplina. Pues todos los días voy a estudiar japonés de 6 a 8 o lo que tú te quieras imponer. Yo lo he hecho así y yo lo he hecho también sin pagar, sino simplemente de manera autodidacta. Y yo creo que de manera autodidacta, pues sí es verdad que es muy interesante, ¿no? Aunque yo, si es posible, recomiendo siempre recurrir a un profesor. Simplemente por el hecho de eso, de que gramaticalmente te va a corregir, vas a aprender una serie de reglas y eso te va a ayudar. Pero al final, lo que tienes que hacer es relacionarte con gente local y poner en práctica el idioma. Si no, nunca lo vas a llegar a aprender. Eso es así. Exactamente. Como viviste en Japón, ¿qué realmente de Ujú. la cultura per se de Japón, te, te llamó más la atención desde niño? Porque tú dices que siempre tenías esa aspiración de ir a Japón y pues es como casi elegir una profesión. Tú sabes de que desde niñito yo sabía Sí. que iba a ser, digamos, abogado, yo sabía que iba a ser médico. ¿Qué realmente desde niño te llamó eso, te llamó? Bueno, claro, hay personas que se plantean, quiero ser astronauta médico. Yo no quería ser japonés, pero sí es verdad que quería conocer cómo vivían los japoneses. Siempre me llamaba mucho la atención el por qué se sentaban de rodillas, por qué comían con los palillos. Es verdad que estamos muy infoxicados, ¿no? De información de anime japonés, de videojuegos y todo eso, que me gusta. Bueno, ya puedes ver que tengo aquí muchos videojuegos y consolas detrás. Cuando yo llegué a Japón, lo que menos hice precisamente fue jugar a videojuegos y ver anime, sino que mm, digamos que me aferré más a las relaciones sociales. Entonces, desde pequeño sí es verdad que culturalmente me llamaba la atención que aquellos patracos que salían en la tele pues hiciesen cosas diferentes a las nuestras. Y, y bueno, pues, de alguna manera eso me llevó a irme a ese país, ¿no? Y experimentarlo por mí mismo. Cuéntanos entonces, Peter, ¿cómo es que de Japón a Singapur te pasaste? ¿Qué fue ahí lo que cambió? Tal vez la expectativa, la calidad de vida, ¿qué viste? ¿Por qué Singapur ahora? Yo creo que la vida algunas veces te lleva a sitios que no esperas, ¿no? Y puedes llegar incluso a llegar a amarlos. Yo me fui de Japón, yo ya trabajaba eso en un restaurante y trabajaba también haciendo cositas en la tele, algunos anuncios, que en algún vídeo yo explico cómo se hace, ¿no? Eh, pero cuando llegó un momento en el que inmigración me dijo que el trabajo que yo estaba haciendo lo podía hacer un japonés y por lo tanto no me podían dar el visado de trabajo. Por lo cual, bueno, en ese momento, verdad que estaba muy triste, ¿no? Después de 2 años y algo viviendo en Japón, yo quería continuar mi vida en Japón. Lo que sí que es verdad que no iba a hacer era vender mi vida y casarme con una persona, porque tenía una pareja, ¿no? Pero no estaba completamente seguro por el tipo de relación que llevaba. Pero yo creo que en ese momento, aunque lo pasara mal, fue lo mejor que me pudo pasar. En ese momento me fui a España y en España empecé a estudiar estudios asiáticos, mención Corea. Por eso también empecé a estudiar un poquito de coreano. Y nada, y al final tuve una oportunidad de trabajo para venirme aquí a Singapur. Fui a como una especie de... Era como no un meeting, era como un evento en donde hablaba un señor de lo que estaban haciendo en Asia, de expansión de empresas en Asia. Y yo levanté mi mano allí, bueno, me colé en el evento, eso es lo primero.
Y luego pues, levanté la mano y me presenté allí delante de todo el mundo y le dije que, bueno, que yo hablaba japonés, que conocía Japón como la palma de mi mano y que conocía muy bien el mercado y tenía muchas conexiones en el país, las cuales pues, podían permitirle entrar en aquel país. Y aquel hombre quedó como fascinado, ¿no? Por la intervención de un jovencillo con muchas ganas de hacer cosas y eso me brindó la oportunidad de salir fuera, ¿no? Y llegó el momento en el que ya me llamó este hombre y me dijo, Pedro, tienes que venir a Singapur, que te tenemos que preparar, porque yo en teoría iba a ser country manager de Japón y, y por eso tenía que pasar aquí por Singapur, pero los planes, bueno, cambiaron y al final en vez de irme a Japón, pues me quedé aquí en Singapur. Wow. Para todo aquel que no sepa, ¿tú qué estudiaste en España? Estudios asiáticos, Estudios asiáticos, tal cual. Eso tal significa cual. que eh, tú te enfocas en saber sobre la cultura asiática per se. Sí, la carrera se focaliza en muchos campos, ¿vale? Te enseñan desde religión, literatura asiática, pasando por historia y algo de empresa. No, quizá a día de hoy hayan reforzado más en mi carrera lo que tiene que ver con el tema de empresa, ¿no? Y de relaciones bilaterales, que yo considero que es muy importante, porque bueno, hay mucha gente que se puede dedicar, una persona en concreto, a la religión como tal o a otro, o a la literatura, ¿no? Asiática, pero por regla general, yo que considero que el potencial está dentro de la empresa, ¿no? De mantener esas relaciones bilaterales entre empresas, digamos, asiáticas bueno, todas las que pertenezcan al espectro hispanohablante. Y, y bueno, por ahí me metí, quise indagar en la carrera, aprender un poquito más de Asia y también pues supuse que podía ser un puente para poder volver al territorio asiático y para no perder el tiempo básicamente, ¿no? Porque al fin y al cabo, si estás en tu casa llorando que por qué no estás en Asia, lo que tienes que hacer es poner remedio a eso y eso, y estuve en la carrera trabajando y estudiando hasta que me llegó pues, una nueva oportunidad para venir a Asia. Yo creo que, y no sé, tal vez tú pienses lo mismo, pero estudiar una carrera per se que te ayude a entender la cultura y saber un poquito más de Asia en ese sentido, como que te permite estar mejor preparado para lo que viene. ¿Tú crees que te preparó lo suficiente como para acoplarte al país o definitivamente no? Te soy sincero, Por favor. creo que no, creo que no. Es decir, yo creo que a ver, la educación, sobre todo la educación entendida a día de hoy, creo que en muchos países, sobre todo en países como España, está muy mal enfocada porque teorizan mucho, te enseñan mucho de teoría, pero cuando tú luego vas a salir a trabajar, no tienes ni idea. Ni sabes sacar provecho de tus inversiones, ni sabes montar empresa, ni sabes cómo enfrentarte a una entrevista. Es decir, no te preparan para pelearte, ¿no? Ahí fuera con multitud de empresas, con otra gente que tiene 1000 títulos, pero yo creo que tenemos un poco este problema, ¿no? De la titulitis, 3 máster, un MBA, 2 carreras, 5 idiomas. Y al final lo que también se necesita un poquito es desparpajo, ¿no? Y picardía y saber enfrentar problemas, ser proactivo, ¿no? De estas cosas que se suele decir, pero que la gente muchas veces no suele hacer, ¿no? Es verdad que lo que tienes que hacer en una empresa es dar soluciones, ¿no? No te vas a poner a ver el libro de primero de carrera, ves que decía, y de ahí sacar una solución. Es verdad que te ayuda porque hay mucho conocimiento que sí se puede quedar intrínseco a ti, pero, mucha de la información que nos enseñan, ¿no? Allí en forma es como una licuadora, allí te meten toda la información a presión. Es verdad que mucha la olvidamos, pero bueno, es verdad que estás con gente profesional, ¿no? Al final que te está enseñando por lo menos las bases, ¿no? Pero al final eres tú y solamente tú el que se labra su propio porvenir y tú puedes estudiar cualquier cosa, pero al final tienes que tener una serie de habilidades sociales para poder avanzar, ¿no? En la sociedad, nunca mejor dicho. Claro que sí. Tú hablas mucho en tu canal de YouTube sobre las diferencias que hay con Asia. Hay muchos videos tuyos hablando sobre eso, sobre el plato que te gusta, que es, me parece, el bakú, ba, ba- Pacute. bakuté, que es una sopa con cerdo. Hay como tantas diferencias. ¿Tú podrías decirnos qué diferencias a ti, como resumen?
no te gustan definitivamente de Singapur en este caso? Bueno, como estamos hablando sobre todo de Japón, todavía no hemos hablado mucho de Singapur, ¿no? Eh, Creo que si no te importa, primero te voy a decir lo que me gusta para poder enfrentarlo con cosas que a lo mejor no es que me disgusten, pero me agradan menos. Es un país que es multicultural, entonces es un país donde conviven muchas razas diferentes y eso es algo muy bonito, ¿no? A nivel de, pues, de aprendizaje, ¿no? Y sobre todo a nivel de valores. Y eso me gusta mucho. Aquí viven cuatro razas diferentes, Ujú. primordialmente, que son la tamil, que son los indios. Bueno, hablan el tamil, que es el indio, la raza malaya. Luego están los chinos. Y luego pues, un popurrí de muchas razas, que somos los demás, los expats, que hay, bueno, pues desde gente de China, Japón, Corea, que son países asiáticos, a gente pues de Europa, que como puede ser pues, Francia, Inglaterra, nosotros los españoles, gente latinoamericana, gente que viene también de los Estados Unidos. Y es decir, que hay un popurrí multicultural muy, muy interesante. Otra cosa que yo veo muy atractivo de este país, que me gusta también mucho, pues es el idioma. Es cierto que eso, que los cuatro idiomas oficiales, por así decirlo, serían el tamil, el chino y el malayo, pero luego, como ha sido una colonia británica durante 200 años, pues tiene muy arraigado lo que es el inglés. Incluso tienen arraigadas lo que son la cultura británica y occidental, ¿no? Mucho. Entonces, tú vienes aquí, tú puedes hablar perfectamente inglés porque todo el mundo habla inglés, o prácticamente todo el mundo. A lo mejor hay personas un poco más mayores que son pues, aquellos inmigrantes que llegaron después de la Segunda Guerra Mundial o durante el conflicto, ¿no? De principios del siglo XX. Y hay gente mayor que a lo mejor sí es verdad que no te habla el inglés o no te lo habla bien, pero por regla general, el 90-95% de la población sí te habla el inglés. Y es para alguien que viene de un país extranjero, pues no se encuentra, ¿no? Con la pared, ¿no? Idiomática de que wow, tengo que hablar un idioma como el chino o como el indio, que sí es verdad que es una afrenta, ¿no? Y que requiere de un esfuerzo más grande. Así que bueno, por ese lado me gusta mucho el tema de lo que es el idioma. Luego a nivel gastronómico también me gusta mucho, si quieres luego lo extendemos un poco más, pero igualmente, al tener muchas culturas aquí, es un placer poder comer cosas tan diversas, ¿no? Yo de Claro. lunes a domingo, el lunes como japonés, el martes chino, el miércoles malayo, el jueves chino, vamos, y cada día de la semana como algo que a nivel de sabor, ¿no? De paladar es muy diferente, ¿no? Es muy dispar. Y eso también pues es muy agradable, ¿no? Y, y luego a nivel, por ejemplo, a nivel empresarial, es verdad que trabajan como empresas occidentales, incluso ahí sí es verdad que más que de una manera británica es más americanizada, ¿no? Hay mucho colegueo dentro de la empresa, supongo que hay empresas y empresas, habrá más serias y habrá menos serias, pero por regla general la gente es bastante informal, hey bro, no sé, ¿sabes? Hay un acercamiento mucho más entre las personas y eso pues también invita a querer vivir en un país como este. En Japón existe mucho más lo que es la jerarquía, ¿no? El jefe está arriba y el trabajador, el soldado, ¿no? Raso está abajo y siempre hay que inclinar la cabeza y pedirle a tu siguiente superior qué es lo que hay que hacer, ¿no? Entonces, en Japón las empresas funcionan de una manera muy lenta, muy, muy pausada. Para que una orden llegue a término, tiene que pasar por muchos estamentos. Este se lo dice a este se lo dice al otro, ¿no? Hasta que llega el CEO. Y después el CEO decide cuando le da la gana y baja otra vez para abajo. Entonces, esas decisiones dentro de empresas son muy lentas. Y aquí va muy rápido. Aquí delegan mucho en gente, es decir, si tú eres el CEO o tú eres el Business Manager o lo que sea, el Business Development Manager, tú puedes tomar la iniciativa, ¿no? Aunque lo pueda hacer una consulta, pero se la hace hacemos esto, y te dice sí, ya puedes ejecutar. Entonces, como no existen esas diferencias jerárquicas, bueno, por lo menos no se matizan tanto como pueden ser en una cultura como la japonesa o la coreana, pues es verdad que trabajar aquí pues es mucho más placentero, ¿no? ¿Qué te digo? Depende de la empresa, ahora de todo. Cosas, esas son las cosas que más me gustan. Hay muchas otras cosas, pero bueno, para no extenderme. Las cosas que a lo mejor no es que no me gusten, pero bueno, al fin y al cabo esto es una ciudad-estado. Entonces es una ciudad-estado de unos 5 millones y medio de habitantes, 6 millones, y, y como ciudad-estado que es, pues el territorio es muy pequeñito, ¿no? Al ser el territorio tan pequeño, pues
hay cosas bastante negativas, como por ejemplo lo que es el precio del suelo aquí. Comprar un piso o alquilarlo supone un esfuerzo económico bastante fuerte. Un Hablaste piso, de 6.000 y pico, 6.500 euros aproximadamente que podría costar un piso. no, no, ¿Sigue no, siendo así? alquiler, no, no, alquiler, mira, te veo los rangos, para que te hagas una idea en US dólar, para que, bueno, no entiendan más gente. En dólares americanos te puede costar un apartamento perfectamente unos 2.000, 3.000 dólares. Y eso ya Claro, es más o menos barato, ¿vale? Ahí más barato, a lo mejor por 1.500 encuentra uno, pero ya está muy alejado de lo que es el centro de la ciudad. Pero de ahí puede ir a 20.000, 30.000, ¿no? Entonces, que el precio más barato para poder vivir de manera independiente sea 2.000, 3.000 dólares, pues sí, es un precio bastante, bastante elevado. claro que sí. Pero bueno, luego también es cierto que los salarios aquí son más altos. Entonces, como el sueldo medio aquí está por encima de muchos de los países que hay en el mundo, pues eso es verdad que también pues, facilita un poco, ¿no?, el poder acceder a este tipo de vivienda. Pero aún así sigue siendo caro. Porque yo en mi Claro. pueblo, allí en mi pueblo puedo alquilar un piso por 200 euros fácilmente. En mi pueblo es que es una cascarra, tiene nada más que 50.000 habitantes. Pero bueno, que sí, que impacta, ¿no? Cuando yo hablo con gente de eso, de mi ciudad, y le digo, "Ah, mi piso vale 2.000 dólares", como, wow, ¿sabes? Demasiado. Sí, sí. Es mucho, es mucho. Mm, Y creo que tú hablabas en uno de los videos que realmente llama mucho la atención Singapur acerca de eso, de que ellos están, como es un país pequeño mm, y tienen muy poca capacidad de expansión, pues ellos estuvieron expandiéndose por el mar también. Y sí, eso también es muy como, wow, eso lo hace un país futurista realmente, el hecho de que se enfoque en que en darle un impuesto más a tener un carro, a lo que mm. debería pasar, creo, en Latinoamérica también, porque Está aquí colapsado, ¿no? estamos colapsados, y no digo solamente aquí en República Dominicana, estamos colapsados a nivel internacional, me pareciese, y creo que deberían de fomentarse más el uso de transporte público, por eso mismo. Vale, aquí hay cosas negativas que hay gente que consideraría como negativas, pero yo creo que son positivas. Por ejemplo, estamos hablando del impuesto al coche, ¿no? Aquí no es que haya, más que un impuesto, es como un documento el cual te permite circular, ¿no?, con tu vehículo. Y ese documento o ese permiso, por así decirlo, es lo que es caro. Hay una Ujú. serie, por ejemplo, no sé, ponte que haya 100.000 permisos para poder conducir un vehículo en Singapur. Supongo que son más, ¿no? Pero esos 100.000 son los que hay. Es decir, si tú quieres, uno de esos permisos se lo tienes que comprar a alguien que ya pues no lo necesite, ¿vale? Porque ya se ha jubilado, una persona muy mayor no necesita el coche porque alguien ha vendido su vehículo y ya no lo necesita. Por eso también oscila, son como las acciones del mercado, a veces sube, a veces baja. Pero suele ser un permiso bastante caro, el cual oscila entre los 60 y 80.000 dólares americanos. Ya te digo, algunas veces puede bajar más, puede subir más. Y entonces, claro, ya te estás enfrentando a un precio en el que el coche tampoco va a ser barato, porque aquí se importa absolutamente todo. No tienen, digamos, tierra como para tener su propia industria. Tienen algo, pero es algo muy, muy ínfimo. Entonces, cuando llega aquí un vehículo y tienes que pagar el vehículo y encima le tienes que poner ese permiso encima, se te puede montar un coche en 100.000, 150.000 dólares, pero muy fácil. Entonces, claro, eso echa para atrás, sobre todo a gente extranjera que viene aquí, porque la gente viene, guau, buen sueldo, lo primero que voy a hacer es pillarme un coche para ir vacilando por aquí, por Singapur. Pero luego te enfrentas a la realidad y cuando ves que el precio es tan elevado, realmente no merece la pena, porque por ese precio me compro una vivienda en mi país, ¿entiendes? Claro, Entonces, bueno, por un lado es negativo, pero por otro lado es verdad que controla mucho la circulación para que las carreteras aquí no se colapsen tanto. Entonces, bueno, por un lado, pues está mal, por otro está bien. Es verdad que también tienen como unos arcos, ¿no?, por los cuales pasan los coches. Ellos tienen una tarjeta integrada en el coche y cuando el coche pasa por ahí, pip, pip, pues $1,50, $2 cada vez que pasa, para no colapsar ciertas calles céntricas, ¿no? Que yo creo que es una buena solución, porque por ejemplo ahora mismo en Madrid lo que han estado haciendo durante el tiempo, no sé si lo habrán levantado ya, pero lo que hacen es básicamente que cierran el centro para todos los vehículos. Y yo creo que, bueno, que ese es un error, porque es verdad que hay mucha gente que tiene que acceder a determinadas partes de la ciudad, y lo que hacen aquí en Singapur yo creo que es bastante inteligente. Al final, una
no una amonestación, ¿no? Pero el pago de $1, $2 por pasar por ahí, hay gente que les cuece y por eso digamos que el flujo de vehículos que hay por esas calles pues está menos transitado y por lo tanto pues también ayuda a que la ciudad pues respire un poquito más. Es Mm, increíble todo lo que creo que tener esa visión de cómo vive Asia en este sentido Singapur podría como inspirar a otros países a hacer lo mismo. O sea, no solamente absolutamente. en el sistema público, en el sistema de transporte público, sino también en la educación. Singapur es conocido por tener una educación excelente a nivel internacional, reconocida mundialmente. Entonces, ¿tú sabes algo de eso? Como que, ¿qué es diferente en Singapur respecto a la educación? Yo creo que, bueno, no sé si sabes la historia un poquito de Singapur, ¿no? Pero Singapur bueno, desde el siglo XIV, bueno, pero en el siglo XIV que vinieron los japoneses, lo destruyeron completamente. Esto Ujú. quedó como un páramo desierto. Y luego en el siglo XIX, en el 1819, fue cuando llegó el señor Mr. Raffles, un británico, ¿no? Que hizo de Singapur una colonia británica. Y ahí fue cuando, digamos, que Singapur como territorio se nutrió, ¿no? De toda también, toda esa sabiduría, bueno, todas aquellas cosas que se sabían pues, en Inglaterra y que, digamos, que importaron a Singapur, tanto a nivel educacional como a nivel bancario. Uh, Incluso aquí los coches se conducen exactamente igual que en Inglaterra, ¿no? De la Y claro, izquierda. sí, 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 completamente. Entonces, luego a nivel de educación, hubo un hombre, ¿no? Que digamos que es como el fundador de Singapur en el año 59. Digamos que Singapur deja de ser colonia británica. Evidentemente, Lee Kuan Yew, ¿no? Que fue, por así decirlo, el primer ministro de Singapur, elegido por aquel entonces, intentan adhesionarse a lo que es a Malasia, pero los malayos no quieren a Singapur, ¿vale? Entiende que Singapur, pues bueno, pensaban los malayos, inocentes ellos, que Singapur podría suponer un lastre, ¿no? Para Malasia. Entonces, en el 63, digamos que se adhesionan a ellos, pero luego se separan. Y en el 65 ya cuando realmente, en el 1965, cuando Singapur se instaura como un país completamente independiente de la mano de Lee Kuan Yew. Lee Kuan Yew era muy inteligente, era un hombre muy inteligente y lo primero que fue importar conocimiento y también mandar a gente de aquí, ¿no? A singapurenses a viajar al extranjero, sobre todo a Inglaterra, a aprender del conocimiento, ¿no? Occidental y traérselo para acá. Ellos son muy inteligentes. Entonces, claro, tenían ya una buena base, porque tenían una buena base de parte de los británicos, ¿no? Todo lo que era la banca, ¿no? La empresa. Luego, además, aquí tienen un puerto muy importante, ¿no? El puerto de Singapur, porque aquí está el estrecho de Malaca. Y entonces el 80% de los barcos, ¿no? Que pasan por esta parte del mundo tienen que atravesar este estrecho y digamos que, bueno, que tomaron conciencia del potencial que tenían como punto geoestratégico dentro del continente asiático y, y además pues invitaron mucho lo que era a la empresa extranjera, ¿no? A la inversión directa extranjera, que fue lo que avivó y lo que capitalizó el país, porque claro, ellos a nivel de territorio es muy pequeñito, no pueden, digamos, no pueden ser autoindependientes, necesitan de otros países para poder subsistir. Entonces yo creo que Lee Kuan Yew eso lo tuvo muy claro y también sabía que tenía que formar y educar a su habitante. Aquí había eh, mucho track dealer, mucho delincuente, mucho homeless, como le decimos en español. Es que se me olvidan las Eh, palabras. Personas sin hogar. Vagabundos, vagabundos, sí, vagabundos, ¿no? Entonces, claro, este hombre lo que quería era precisamente eliminar de raíz todo ese tipo de mal y educar a una población y una serie de valores, la cual hiciera que, porque al final la sabiduría es poder, ¿no? Y más Absolutamente. allá de que hay muchos gobiernos, ¿no? Que intentan como al revés, idiotizar más a su población, ¿no? Para que sea más fácil de controlar. Y este hombre lo que hizo fue todo lo contrario, educó a su población para hacer de su país una gran nación. De hecho, es muy curioso que incluso aquí el Día Nacional, ¿no? Que es en agosto, creo que es el 8 de agosto, si no me equivoco, aquí están un mes celebrando el Día Nacional.
Es decir, fíjate si la gente se siente singapurense teniendo tan poquita historia, ¿no? Por así decirlo, en comparación con otros países, como pueden ser los nuestros. Y ellos se sienten muy singapurenses y lo están celebrando durante un mes, hacen como un parade, ¿no? Que es como una especie de evento, ¿no? Nacional durante 4 semanas para que todo el mundo pueda acudir y pueda ver el espectáculo, ¿no? Y es muy heavy, ¿no? Que un espectáculo Increíble. nacional se pueda Sí, extender durante un mes, ¿no? Y ves todas increíble. las calles preparadas, los aviones, bueno, porque aquí de verdad que tienen una buena, digamos, un buen ejército también. Y todos los aviones militares, ¿no? Con las banderas de Singapur por todos sitios. Además, toda la ciudad la ves decorada con banderas de Singapur, que es algo que yo envidio también, ¿no? Porque cuando tú llegas a mi país, tú te pones una bandera de España en cualquier sitio, eres un facha, eres un, no sé si sabes lo que es un facha, pero vamos, Sí, como un no, pero se entiende, o sea, fascista, sí, un fascista, cosa que digamos, está, ahí yo te voy a dar la razón, está muy mal. Creo que yo siempre he admirado un país que atesora ese tipo de orgullo por su país de y identidad. identidad y gozo. Es un gozo extremo de patriotismo. A mí me encanta que la gente lo tenga y la persona que no lo tenga, pues simplemente me hace cuestionar cuánto realmente tú quieres el país donde tú naciste, o sea, el que te enseñó tu primera lengua, el primer lenguaje, donde creciste, donde viviste casi, digamos, toda tu vida, tu niñez. ¿Qué recuerdos tan creepy tú puedes tener como para odiar, Mm. tú sabes, tu propio país? Tania, y no tiene sentido. Además, yo por eso a muchas personas que no han dejado su país natal, ¿no? Por ejemplo, yo tengo muchos amigos en España, atesoras tu país cuando sales de él. Es decir, es verdad Sí, que yo aprecio, es decir, me encanta Singapur. A mí como país me parece un país formidable, ¿no? Y te brinda muchas oportunidades. Pero hay que atesorar también la tierra de donde vienes, ¿sabes? Y hay una frase que es de un escritor bastante famoso, pero hay un amigo que me dijo, alas para volar y raíces para volver. Entonces yo cuando vuelvo a mi país quiero ver esas raíces, ¿sabes lo que te quiero decir? Y hay mucha sí. gente que está destruyendo esas raíces. Y cuando yo lo veo completamente innecesario y fuera de lugar. Entonces, claro, a mí cuando me ven, que yo, porque yo cuando yo estaba en España tampoco apreciaba lo que era mi cultura. Yo desde que salí de España, no he escuchado más flamenquito en mi vida. Yo no he escuchado flamenco en mi vida, Tania. En mi vida me he puesto yo flamenco porque no me ha gustado nunca, es decir, tampoco es que lo tenga todo el día, pero ya de vez en cuando si te pones una canción flamenquita, pues aprecias los matices, ¿no? De tu tierra. Y también escucho mucha música también latinoamericana y aprecias también esos matices, ¿no? Porque en parte también son nuestros, ¿no? De los españoles. Y yo creo que eso, que empezamos a valorar más nuestra tierra y nuestras raíces cuando estamos fuera. Y yo creo que tú que estás viviendo también fuera de tu país, pues echarás de menos muchas cosas. ¿No? Y también como que uno quiere sentirse orgulloso de dónde viene y lo expone Claro. más. Dices, Mm. mira, yo vengo de Perú, mira, yo vengo de España, mira, yo vengo de tal. Aquí es donde se hace la paella y aquí es donde se hace tal cosa. Entonces como que uno Correcto. tiene más ese tipo de experiencias. Sé que Singapur, como tú dices, es muy reciente, se independizaron en 1965, aproximadamente Correcto. 56 años, como tú dices, muy poco tiempo como para que la gente se sienta tan identificada, pero Sí. es increíble ese potencial. Yo creo que es un potencial que deberíamos tener a nivel internacional de experimentar un poquito más la cultura y no sé, tal vez aceptar que la conformación de inmigrantes, expatriados, Ujú. personas que viven en el país también conforman parte de la cultura contemporánea de ahora, ¿me entiendes? Completamente de acuerdo. No solamente son las personas que son y nacieron en ese país, sino también las que viven actualmente, porque si no, una sociedad que- ¿cómo se podría formar? Solamente de o sea, una sociedad per se, no solamente son de las personas que nacieron allí, sino de las que conviven en en un periodo determinado. Y son esas personas las que uno tiene que regular y poner en orden. Además, una cosa que me ha dicho siempre mi madre es, a donde fueres, haz lo que vieres, ¿no? Entonces yo cuando he estado en Japón
o estoy aquí o estando aquí en Singapur, siempre me intento adaptar a la cultura. Muchos de los, es decir, aquí tengo algún amigo español, ¿no? Evidentemente, pero también es verdad que tengo muchos amigos, tengo más gente amiga aquí de Singapur, como cuando estaba en Japón eran japoneses, y es verdad, yo intento adaptarme a la cultura, incluso yo cuando me dirijo a japoneses, pues me inclino igual, hago los mismos gestos con las cabezas, ¿no? Y un amigo mío me dice, pero ¿por qué haces exactamente lo mismo, no? Y es que como que ya te envuelves de esa cultura y te comportas igual, que yo creo que es lo que tenemos que hacer. Yo evidentemente si voy a tu país, si fuera Perú o República Dominicana, pues tengo que respetar también lo que hay allí, ¿no? Ujú. Y sí es verdad que luego pues se pueden nutrir otras personas de lo que tú llevas, ¿no? De las cosas positivas, de los valores positivos que también tú traes, ¿no? De tu país. Así que sí, yo creo que somos también una pieza fundamental para todos estos países en donde estamos ahora mismo residiendo. Absolutamente. Tú dijiste que actualmente tú tienes unos 5 años viviendo ya en Singapur. Cinco, Cinco cinco y años. medio, sí. Wow. Y en todo este tiempo, dime, ¿tú qué extrañas más de España? Mucha gente diría la comida, lo que te prepara tu madre o tu abuela. Pero, aunque en parte es verdad, no tanto. Yo lo que echo de menos son mis amistades y mi familia. Porque al final, con los años también es verdad que los kilómetros pesan más. Llevo mucho tiempo fuera de casa, porque no solamente estaba aquí en Singapur, yo llevaré fuera de casa alrededor de 8 años, 7, 8 años, entonces es cierto que cada año que pasa, pues eso, te pesa un poquito más la distancia. Así que si tuviese que echar de menos algo, yo creo que sería únicamente pues eso, mis relaciones sociales, ¿no? Con mi familia y mis amigos. Que por muy conectado que estés, siempre hay ganas de dar un abrazo, de dar un beso y eso, bueno, la distancia te lo prohíbe, aunque tenemos tecnología que facilita un poquito más el vivir tan lejos de casa. Imagínate tener que mandar una carta y que llegue una vez al mes. Pero, pero bueno, entonces ahora con el COVID también, que nos tiene un poquito lo que es confinados y Singapur, la verdad es que es bastante estricta para eso, por eso tenemos unos buenos índices, ¿no? Dentro de lo que ha sido el contagio. Pero sí, lo que quizá eche yo de menos es eso, porque la comida al final, aquí tienes restaurantes españoles que mejores o peores te puede quitar un poco lo que es el gusanillo, ¿no? Y Ujú. luego aquí también pues, puedes comprar aceite de oliva, unos pimientos, un azafrán y te preparas tú una paellita en casa y pasas el tirón. Pero eso, yo creo que las personas, eso es lo que a mí De- me llega un poquito más. Absolutamente. Y es entendible porque, wow, pasar de Europa a Asia, Salto eh, grande, inclusive creo que con la tecnología tú te tienes que poner de acuerdo por el uso horario que se tenga. correcto. Ya nos conocemos todos, ya sabemos a qué hora estamos disponibles cada uno. Pero sí, es lo que dices tú, ¿no? El salto de Europa a Asia es como muy grande, ¿no? Que luego al final es un día, pero hay que pasar ese día, ¿no? Dentro del avión. Y no es lo mismo que vivas en Inglaterra o vivas en Francia y al final coges un vuelo y en un par de horas te plantas, ¿no? En tu país o en una hora. Así que sí, hay un salto grande. Y luego hay una barrera también psicológica para la gente, sobre todo que no sale, porque si tú estás acostumbrada a salir, además te he investigado un poco y yo veo que ya has salido bastante de lo que es tu zona de confort, ¿no? A nivel de lo que es de localización. Exacto. Eh, es como que el chip te cambia también, ¿no? Porque ya no te importa que sean 13.000 kilómetros, que 5.000, que 200. Y esto me trae recuerdos, ¿no? Porque había una muchacha que a mí me gustaba mucho, que éramos muy jovencitos, ¿no? Y ella vivía como a 300 kilómetros mía. Y claro, era como una odisea, ¿no? Ojo, ahí a verla, 300 kilómetros, ¿no? Era una adolescente. Y al final no era nada, eran 300 kilómetros que fácilmente te lo haces en un par de horas, ¿no? Pero eso, cuando ya sales fuera de tu país, ahí como que esa barrera psicológica se pierde completamente. Sí, sí, sí. Mm. Uno ve, creo que eso es lo que a mí me inspira a tener este podcast y conversar con gente que viva alrededor del mundo, igual que tú, porque, o sea, no, mira, yo soy muy abierta con las culturas, pero mucho, me encanta, y me encanta la cultura asiática por la disciplina,
por la historia que tiene, tantas historias bélicas que se oyen, el crecimiento, el impacto que tiene a nivel internacional, siendo países mm, tan pequeñitos como Singapur o como Corea mm. o como Japón, que son conocidos internacionalmente por tener, digamos, los videojuegos, el anime, etcétera, que son cosas como que, eh, o sea, es muy No, increíble que sean conocidos por eso. Me deja entender sí, cuando tienen sí, muchas es que más se cosas. reduzca. Sí, se reduce todo a eso y luego no es tan así, ¿no? Ujú. Eh, yo, por ejemplo, en Japón, yo te digo, lo que menos hice fue jugar a videojuegos y lo que no hice completamente fue ver anime, ¿no? Te regala otras tantas cosas tan interesantes que yo creo que no pierdes tiempo en quedarte delante de una pantalla. Y, y Japón tiene algo que no tiene Singapur y es que es mucho más amplio. Es decir, tú la facilidad que tienes de coger un tren a otra región, pues es algo que también se valora mucho, ¿no? El irte por ejemplo, Tokio a Kioto o a Osaka y cambia el escenario, ¿no? Sobre todo cuando vas a un pueblo o a una ciudad un poquito más tradicional. Singapur es muy atractiva también en el sentido de que coges un avión y en 2 horas estás en Bali, coges otro avión y en 3 horas estás en las Maldivas, en una hora estás en Tailandia, ¿no? Te vas a Phuket. Así que bueno, cada uno tiene lo suyo, pero ahí ya sí que es verdad que tienes que coger un avión, pero allí coges un coche y a rodar, ¿sabes? Que también es algo que creo que es muy positivo, ¿no? Pero bueno. Sí, sí, ¿no? Hablando de que todo, o sea, Asia per se me encanta y como tú dices, cambia el chip, cambia el chip. No me imagino cuánto tú hayas visto y cuánto haya tu idiosincrasia per se como ser humano viviendo en el mundo haya Mm, cambiado. Como que creo que teniendo ese ejemplo de Singapur, de querer tener respetar al otro, de querer ser un país que interconecte a diferentes zonas de Asia, que la sociedad per se esté cambiando constantemente, que sea mm. el país más seguro con cero corrupción, como que uno admira eso y dice, cónchale, yo quiero que eso pase en mi país, yo quiero que así sea, Bueno, ¿entiendes? Ese yo chip creo, cambia. Yo creo que sí, que eso lo pensamos mucho, ¿no? El por qué un país como Singapur es tan seguro, no hay crímenes, es decir, el índice de criminalidad es extremadamente bajo, la corrupción también aquí además está castigada, ¿no? Y por eso creo que es uno... Es verdad que aquí las penas son muy fuertes, ¿vale? Entonces también es un poco intimidatorio. Aquí no hay 2.000 agentes de policías. Aquí es policía cada habitante de Singapur, ¿no? Son los primeros que van a reportar si ven algo que se sale fuera de la norma, ¿no? Entonces, yo creo que también se basa un poco, ¿no? En esas penas. Tú, por ejemplo, si tiras una colilla al suelo son $500, ¿no? Y la segunda, a lo mejor son $1.000 y la tercera te puede meter en prisión 6 meses. Entonces, hay una serie de normas que son un poco estrictas, ¿no? Las drogas, por ejemplo, aquí están penadas con muerte, que a lo mejor para otro país dicen, no, como que le están quitando libertades, pero yo al fin y al cabo, yo aquí estoy viviendo y no voy a consumir droga, es decir, es algo que yo sé que de por sí ya no me está beneficiando a mí como individuo, ¿no? Por lo tanto, lo respeto y no pasa absolutamente nada, ¿no? Entonces, a nivel de control, es un país bastante estricto, pero yo creo que luego tienes también muchas libertades, ¿no? Económicamente estás bien, no hay paro, la gente trabaja, ¿no? Y tiene buenos sueldos. Y luego además tienes todas las libertades, pues si puedes salir para tomarte una copa, irte a una discoteca, aquí también hay mucha juerga, ahora mismo no con el COVID, ¿no? Pero es un país con muchas libertades en ese sentido y en donde hay mucho respeto entre individuos. Es decir, aquí tú no vas a ir por la calle y te va a decir eh, un tío una bordería o una palabra malsonante. O por ejemplo, aquí no te va, no, es muy raro que haya una pelea, no, tú no ves pelea aquí, porque en cuanto a, si hay un índice de que va a haber algo, ya de momento está la fuerza aquí de seguridad, ¿no? Actuando. Entonces, ya te digo que yo aquí me siento muy seguro. Me gustaría que esto se aplicara a otros países, por ejemplo, como el mío, pero es muy difícil. Tú piensas que Singapur es muy pequeñito, es muy fácil de controlar.
Aquí tienes millones y millones de cámaras. Es decir, aquí perpetrar un crimen es completamente imposible o prácticamente imposible. Te cazarían al segundo. Entonces, bueno, sí, yo creo que hay una balanza, ¿no? Entre lo que es las penas y las restricciones con lo que es la cultura en sí. Pero yo creo que la gente ya lo hace de manera orgánica. Es decir, a la gente no se le pasa por la cabeza hacer daño a nadie, es que es completamente innecesario. Y yo creo que Claro. de eso sí se podrían aprender otros países, ¿no? Como por ejemplo en el mío, que yo creo que mi gente es muy buena gente, pero bueno, hay alguna gente, bueno, que no es tan buena, ¿no? Claro, no, Y como todo el mundo. aquí, por ejemplo, hay cosas que no, que se empiezan, yo por ejemplo, ahora está mucho esto del feminismo, los movimientos feministas, ¿no? Cuando en mi país tú metes en prisión a alguien, entonces está en la calle. Aquí no. Aquí si va a prisión, con todas las de la ley. Y si has Ujú. hecho un crimen que es quitar la vida a otra persona, aquí pasas cadena perpetua o te ejecutan, ¿sabes? Entonces, yo creo que por eso ese es el éxito también de Singapur respecto al crimen. Luego tiene otras prácticas que también son muy buenas en otros campos, ¿no? Como la flexibilidad, ¿no? A nivel de impuestos, aquí los impuestos son muy bajos, Ujú. ¿no? Entonces, las empresas también tienen, la fiscalidad muy flexible y eso pues también ayuda a los emprendedores. Tú montas aquí una empresa, si tú no estás generando absolutamente nada, tú no tienes que pagar impuestos de nada en los 3 primeros años. Entonces, hay una serie de ventajas, ¿no? A nivel fiscales, ¿no? Para empresarios y trabajadores que la verdad es que son muy atractivas y hacen pues, de este sistema pues, un sistema casi perfecto. No digo que es perfecto porque es verdad que hay cosas que a lo mejor no son perfectas, pero por lo menos funciona bastante bien. Es un país seguro, es un país donde se vive de una manera muy estable. Absolutamente. Y es increíble. Yo la verdad estoy a favor. Puede Sí, sonar un poco duro, pero yo estoy a favor de todo lo que ha hecho Singapur para bajar la tasa de vandalismo y todo eso y delincuencia. sí. Sí, estoy Yo de creo que también acuerdo. está bien. Yo estoy, ¿sabes? Pero ¿sabes por qué? Porque en Perú los incas hacían exactamente casi lo mismo. Eran así, tú mentías, decías mentiras, te cortaban la lengua. Tú robabas, te cortaban la mano. Y sí, o sea, me imagino ya a este punto, si alguien mataba, pues te mataban a ti también. Entonces era como tú recibías exactamente el castigo que peor uno podía imaginar para eso mismo, para tener cierto miedo a hacerlo. Y de alguna u otra forma eso encamina más o menos a las personas. Sabes que la sociedad no está preparada para ser libre. Eso me lo decía un amigo mío. Es decir, cuando a las personas les dan mucha libertad, acaban aprovechándose de ella. Entonces es cierto que hemos ganado muchas cosas positivas a lo largo de la historia. Es decir, estamos en un punto de la historia donde yo creo que se ve mejor que nunca si sabes hacer las cosas bien. Pero claro, esto también conlleva otras cosas negativas, ¿no? Que por ejemplo está el libertinaje, ¿no? Y el invadir lo que es la libertad de otros. Y yo creo que sí es verdad que Singapur ahí en ese sentido yo creo que lo está haciendo bastante bien porque sí, hay libertades, pero si te pasas de la raya y te metes en las libertades de otro, ahí estamos hablando ya de otra cosa y se te castiga. No te van a cortar la lengua ni te van a cortar el brazo, pero sí lo vas a pagar primero una amonestación económica bastante sustanciosa y luego pues cárcel bueno, si traspasas algunos límites que no debes traspasar. Sí. Mira, yo estaría bastante bien en Singapur por esa misma parte. Aquí en Latinoamérica, lastimosamente, existe todo lo que es todavía la falta de poner políticas digamos, a los violadores o a las personas que cometen homicidio. Y eso está tan mal. O sea, yo lo veo como que ese es el principio de todos los crímenes que debería uno resolver y de ponerle una pena Sí, máxima, pero no se hace. yo creo que, vamos a ver, es que claro, el asesinato como tal, eh, yo lo que no concibo es que en mi país, en 20 años, esa persona esté fuera y que por buena conducta al final, en 10 12 años, esté en la calle, ¿no? Cuando tú arrebatas la vida a alguien, no estamos hablando de defensa propia, ¿verdad? Que hay situaciones en las que se tienen que estudiar y para eso existen los juicios.
puede venirte alguien que te vaya a atracar y te defiendes y se comete el homicidio. Pero cuando el homicidio es voluntario y tú quitas la vida, arrebatas la vida a otra persona, y además algunas veces de una manera tan cruel, ¿no? Que incluso hay un sufrimiento previo o una violación o algo así. Eso, aunque cueste decirlo, yo sí estoy a favor, ¿no? De una cadena perpetua o de una pena de muerte, ¿no? Que suena muy crudo. Porque, porque es lo que hemos estado comentando, que las libertades de uno tienen que acabar donde empieza la del otro, ¿no? Así. Absolutamente. Sí, y lo mismo que tú dices, las libertades, yo siento que, como tú dijiste, mientras más libertades uno tiene como menos, y también digo, mientras más libertades tú tengas, más tú supuestamente crees que no estás teniendo límites, pero Mm, se te va acortando, mientras más, es como un porcentaje, tienes 10 oportunidades de ser libre, digamos, pero tú tienes el 10% de cada una para ser libre. En cambio, cuando tú sí, tienes dos oportunidades para ser libre, tienes 50% y 50%. Tú tienes más espacio para ser libre, me dejo entender, sí, proporcionalmente hablando. Uno lo ve como que mientras más libertad me den, pues más puedo yo hacer. Es mentira, sí, porque por ejemplo, si te permiten, digamos, fumar, tú entras dentro de un mundo, y no estoy criticando a los que fuman, o sea, realmente estoy hablando de ese ejemplo per se. Tú entras a un mundo donde ese porcentaje de fumar mm, se convierte más o menos tu mundo. O sea, y no te pones en la perspectiva de, ¿y qué el del ejercicio? ¿Y qué digamos, el alcohol, tomar un vino? ¿De qué de bailar un ratico? O sea, tu único eh, punto de enfoque para desestresarte es fumar, pero hay otras libertades. Sí, pero ¿Entiendes? además ahí también entramos en algo que tú tampoco te posicionas en el no fumador, en que el humo que tú estás expulsando también molesta a otros. Absolutamente. Entonces, el tema del tabaco es muy interesante también, ¿no? En los países asiáticos. No sé si sabes que en Japón hay zonas en la calle, ¿no? Las cuales están delimitadas, ¿no? Para que los fumadores fumen en esas áreas. Aquí en Singapur pasa algo parecido. Entonces, con diferencia de que en Japón sí se puede todavía fumar en algunos ambientes, como puede ser discotecas, karaoke y cosas así. Pero aquí en Singapur, en interiores no se puede. Y en exteriores están como marginados, ¿no? Que a mí no me gustaría pertenecer a ese grupo de marginados, ¿no? Pero sí, incluso la tasa impositiva, que también es un punto a lo mejor muy importante a remarcar, es que la tasa impositiva del alcohol y del tabaco aquí es muy alta. Entonces, para todos aquellos productos, ¿no? Que no se consideran vitales, ¿no? De vital importancia, le ponen una tasa impositiva súper alta. Entonces, cuando dicen el Singapur es el país más caro del mundo, sí y no. Es decir, tú puedes comer por $2 aquí, ¿eh? Pero tu menú. Lo que pasa es que tienes que irte a determinadas zonas. Y luego a lo mejor una botella de ginebra te vale 60, $70, ¿no? Y dices, wow, se echa la mano a la cabeza. Una botella de whisky de $70 porque le ponen una tasa impositiva tan alta que es lo que hace prohibitivo el precio, ¿no? Al final aquí la gente que lo quiere consumir, lo consume porque aquí gracias a Dios, pues sí se mueve bastante el dinero. Pero el tabaco igual, un paquete de tabaco te puede costar $10 y se queda muy a gusto. Entonces, yo creo que también esto es algo positivo, ¿no? A las cosas que de verdad no son de necesidad o perjudican, ¿no? Pues que le pongan una tasa un poquito más fuerte para que haya personas que se lo piensen dos veces. El hecho de que haya una tasa impositiva tan fuerte para el alcohol es para que aquí, por ejemplo, la juventud no se emborrache. Que si se quieren emborrachar, se van a emborrachar. Pero hay un cierto control, ¿no? Ya te lo piensas un par de veces. Cuando te vas a echar una copa en una discoteca y te vale $30, pues tú te lo piensas, ¿sabes? Claro, obvio. Entonces, pues te tomas una entre... Es Que al como final lo que hacen, y beben también. al final el gobierno te está diciendo, despierta, eso no es necesario, despierta.
O Sí, sea, hay gente que bebe, evidentemente, y aquí te pillas buenas cohortas también, ¿no? Te lo puede permitir tu sueldo. Pero bueno, me parece bien. Es decir, prefiero que le suban los impuestos a ese tipo de productos que a otros que a lo mejor son de más vital importancia, ¿no? Es ujú, verdad que todos los productos importados son más caros, pero por eso, porque son importados. Pero luego hay otros productos que aquí, bueno, tienen un precio bastante asequible, si me apura incluso más barato que en países europeos, y a mí me parece bien, sinceramente. increíble, increíble. ¿Tú podrías decirnos, Peter, una anécdota que te haya marcado en, en Singapur o en Japón? Una anécdota que me haya marcado en Singapur. Uf, me han marcado muchas, pero el Singlish, ¿vale? Aquí se habla Singlish, no se habla English. Tienen un acento así, un deje muy como podrían hablar, por ejemplo, los andaluces como yo, que tengo un acento muy cerrado. Y ellos también hablan en inglés, pero es un inglés, ¿sabes? Como mezclado con algunas palabras chinas o con algunas palabras malayas. Y tienen ahí un popurrí que hablan inglés, pero por ejemplo, ellos dicen mucho la palabra la, que es como una exclamación, ¿no? Es como para dar énfasis a una frase. Entonces, algunos te dicen, ok, te están diciendo ok, pero te dicen el ok, ¿sabes? Y el ese es como para darle énfasis. Y entonces hacen como una especie de mezcla así de vez en cuando que te choca un poquito. O por ejemplo, a ellos le llaman te están hablando, vamos a comer macán. Y macán es el almuerzo, ¿no? Entonces te mezclan palabrillas y eso es lo que te choca un poquito, ¿no? Que aquí, cuando yo llegué aquí a Singapur es muy curioso, porque yo me monté en el taxi y el tío hablaba en un inglés que no llegaba a entender, ya sí, porque llevo 5 años aquí, ¿no? Y entonces ya incluso a los taxistas, sobre todo, que hablan un singlish muy fuerte, pues ya lo voy entendiendo, pero yo no entendía nada. Incluso el segundo día de trabajo me pasaron con el encargado, ¿no? Con el manager de logística y y yo tenía que decirle que sí con la cabeza porque tenía que decirle que sí, pero yo no me estaba enterando absolutamente de nada por el acento tan fuerte que tenían. Entonces eso sí me impactó bastante, me impactó mucho. Y luego me impacta mucho el tema de los barrios. Es decir, que Little India, que es la zona como la pequeña India, llegues y toda la infraestructura pues sea india, ¿no? Hindú. Y a esos templos, ¿no? Que vayas a Chinatown y todo sea muy, pues eso, muy, muy chino, ¿no? Muy asiático, pues eso, chino. Y esos cambios de barrio, ¿no? De cultura, eso también me impactó muchísimo, que a mí me seduce mucho, ¿no? Porque te estás trasladando a otras regiones de manera casi instantánea, ¿no? Hay 2 estaciones, ya estás en otro barrio que luce de manera completamente diferente. Y luego otra cosa a destacar es la arquitectura. No solamente la arquitectura tradicional colonial que existe en el país, que es preciosa, y hay edificios de lo que es la colonia, bueno, de los británicos, de cuando esta era colonia británica, que son edificios como el Fullerton, ¿no? Edificios muy majestuosos, ¿no? Y sino también lo que es toda la infraestructura más moderna, que es la que hemos estado mencionando, ¿no? De ciudad futurista, que parece que están en el año 2050. Tú ves el Marina Bay Sands, que es este hotel que en la cúpula tiene como una especie de barco descansando. Eh, es, ese edificio, tú te metes dentro y miras para arriba y dices, ¿cómo cojones, con perdón la palabra, han construido esto? ¿Cómo narices han levantado esto? O te vas a Gardens by the Bay, que es unos jardines completamente artificiales con terreno ganado al mar, que es como una selva, ¿no? Artificial, que dices, pero ¿cómo narices han hecho esto, no? Y la verdad es que esos contrastes, ¿no? Culturales, no solamente a nivel pues, de suelo, ¿no? Con otras personas, sino a nivel arquitectónico, a mí me llama muchísimo la atención. Y el verde, la Claro, naturaleza. y la naturaleza que tú mismo dijiste en uno de tus videos que se ve mucho ¿En qué? en los edificios. En los edificios, sí. Es que ellos están intentando luchar por lo que es la verdadera Smart City. Entonces ellos entienden que la naturaleza debe pertenecer a la infraestructura, ¿no? Porque a Singapur se le considera la ciudad pulmón. eh, que por ejemplo yo me asomo a mi ventana y estoy viendo verde todo el tiempo. Y eso también pues te da una serie, bueno, una paz mental, ¿no?
que no te la da solamente el cemento, ¿no? Que hay muchas ciudades que son grises. Esta ciudad es muy verde y hay mucha zona que está protegida, incluso por el gobierno. El gobierno, hay ciertas áreas de Singapur que están protegidas precisamente para eso, para que la ciudad respire. Y se nota, se nota. Y entonces ahora quieren como fusionar, ¿no?, esta naturaleza incluso con la infraestructura para hacer la ciudad lo más sostenible posible. Que eso está súper bueno. Tú sabes, Mm, creo que eso es importante. Al momento de desarrollar un país, uno tiene que, claro, enfocarse, no está mal, enfocarse en tener los grandes edificios, ni que se vea súper bonito, ni la última arquitectura de mm, punta, sino que también enfocarse también en preservar el medio ambiente. Y hay muchos edificios que incorporan bellísimos en Singapur sí, que lo incorporan bastante bien. sí, 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 lo implementan muy bien. Y incluso están haciendo incluso una serie de huertos artificiales en donde ellos están haciendo sus propias plantaciones. Pues, Increíble. porque en caso de que haya otra serie de pandemia y Singapur se vea abocada, ¿no?, al cierre completamente total de sus fronteras, pues que pueda sobrevivir, ¿no? Entonces ellos van, me comentó alguien, ¿no? Yo todas estas cosas también hay cosas que me vienen del exterior, de otras personas, ¿no?, que son de aquí, pero lo que tengo entendido es que Singapur tiene un plan económico para los siguientes 50 años. Cuando digo que tiene un plan económico para los siguientes 50 años, es que meten guerras de por medio, conflictos que pueda haber, catástrofes naturales, lo tienen todo completamente pensado y calculado bueno, para aguantar cualquier tipo de problema o que pueda venir en un Contingencias futuro. de la vida. Sí, 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 sí. Es decir, me parece que es un país muy preparado y además que incluso cuando hablas con los singapurenses, sobre todo la gente más joven que está muy bien preparada ya por lo que hemos hablando, ¿no? De eso, de educar a la población y de darle una educación excelsa, eh, pues llega un momento en el que puedes tener conversaciones muy interesantes. Es decir, yo en España, con muchos de mis amigos, las conversaciones son videojuegos, fútbol, coches. Y a mí no me gusta el fútbol y no me gustan tampoco los coches. Así que bastante limitado, pero aquí es verdad que sí puede hablar de otras muchas cosas, sobre todo de economía. Ves a niños con 10 años haciéndose cuentas demo en Bloomberg para jugar en el mercado de acciones. Entonces, cuando un niño de 10 años entiende las acciones, tú imagínate lo avanzados que están. Un niño debe jugar, cierto, pero es cierto que también pues, le enseñan Wow. a defenderse, ¿no? Aquí la gente en Asia sabe cuidar muy bien de sus inversiones. Aquí están constantemente comprando vivienda, invirtiendo en esto, invirtiendo en lo otro. Entonces ellos lo que hacen es, ¿cómo puedo multiplicar mi dinero para que yo financieramente esté libre? Porque en el momento en el que piensas, ¿cuánto dinero tengo en el banco? Tu vida tiene un estrés Sí. extra con el cual tienes que lidiar todos los días, que es bastante feo, ¿no? Entonces aquí, desde muy pequeñitos, ya están educándolos cómo deben invertir su dinero, lo que tienen que hacer, pues eso, para que financieramente respiren, ¿no? Y eso yo creo que también es algo muy positivo y que se debería de enseñar en otros países, no solamente a Sí, Singapur. ¿Por sí, qué no vas a enseñar a absolutamente. un niño cómo ser emprendedor o cómo funcionar en una empresa o cómo invertir su dinero, ¿no? ¿Cómo puede ser que aquí haya sabes que no sé si sabes que Singapur es donde se concentra más millonarios por metro cuadrado? Eso tiene una base también en la educación, ¿no?, que recibe la población. Increíble, Mm, increíble. Eso es como para tocarlo en otro episodio, porque cuando uno habla de, o sea, hasta yo, mira, yo latinoamericana, peruana, vivo en Latinoamérica. Todo esto de las criptomonedas ha llegado a o sea, a esta parte del mundo ya desde hace mucho. to the moon. Entonces, impacta mucho, impacta lo que tú me dices de Bloomberg, etcétera. Yo a las justas me enteré de lo de Bloomberg y eso fue hace unos años que uno se va Mm, enterando porque va convirtiéndose en adulto y tiene que preocuparse financieramente cómo sobrevivir en una época súper competitiva y donde uno tiene que ganarse el sueldo por más de una fuente de dinero, que no solamente sea el sí. trabajo. Entonces, eso uno no lo sabe. Tus papás usualmente no te enseñan eso porque Nadie, eso no se habla ni nadie te siquiera. lo enseña, nadie te lo enseña. Absolutamente. Yo Entonces, creo es muy que importante, es muy importante.
Sí, ahora el tema de las criptomonedas, ¿no? Yo no sé si tú tendrás. Yo tengo un portfolio pequeñito todavía, pero de este tipo de cosas aquí sí se hablan, se estudian, y yo creo que es muy importante, ¿no? Porque al fin y al cabo no hay nada más satisfactorio que no depender solamente de lo que tú dices de un trabajo. Mañana por cualquier cosa te pasa algo y tienes que tener una bolsa detrás para poder defenderte. Sabemos que el sistema está podrido en muchos sentidos, ¿no? Vivimos, por desgracia, en un país completamente, bueno, no en un país, sino en un mundo capitalizado, capitalista, en donde el consumo está a la orden del día. Pero por eso mismo hay que educar a la gente para saber qué hacer con sus recursos económicos. Es decir, en España la gente no es largoplacista, no piensa que puede pasar mañana. Hoy quiero un coche, me hipoteco y compro el coche. Hoy quiero una casa, me hipoteco y compro la casa. Pero no están pensando ¿y si invierto este dinero en tal sitio? ¿O si hago esto otro y al final me compro la casa y no tengo que depender de ningún banco? Entonces, todo este tipo de cosas que aunque parecen que son muy difícil, ¿no? De llegar a comprender o de entender. Es más sencillo de lo que creemos, pero necesitamos ser educados. Y en España yo tengo muchos amigos que dependen de sus sueldos, que a lo mejor son 1000 euristas o inclusive menos. Y al final están siempre atados a ese trabajo que mañana no saben lo que puede pasar. Y cuando tú le dices, pero ¿por qué no metes, en vez de tomarte 10 copas, que yo no bebo alcohol, llevo sin beber alcohol muchos años, pero bueno, para todos aquellos que les gusta salir los fines de semana y a a alcohol, porque en vez de tomarte 10 copas te tomas 5 y coges 30, 40 euros y los inviertes aquí o allá? Ahora mismo no le vas a ver color, pero a lo mejor en 10 años pues sí le ves color, ¿no? Ujú. Entonces, este tipo de cosas también hay que inculcarlas, ¿no? En la gente desde que es pequeña. Porque llegan adultos, si tú dices, sí, sales de una carrera o de una formación profesional o lo que sea, pero no te sabes enfrentar a- al mundo laboral y no te sabes enfrentar financieramente al mundo, ¿no? Ujú. Y el mundo eso está tan conectado y todo va tan rápido, suceden las cosas tan rápido que hay que estar muy preparado. Y Por eso yo tú creo, sabiéndolo desde allá, Singapur se mueve súper rápido. yo era un pardo, un lerdo, como decimos, ¿no? Yo cuando llegué aquí a Singapur estaba muy verde, ¿no? Yo aprendí aquí y gracias a que me brindaron la oportunidad, ¿no? De venir aquí, aprendí muchas cosas de las cuales era un mentecato, ¿no? No entendía absolutamente nada. Y yo por eso cuando veo pues eso, a muchos amigos que tengo en mi país, ¿no? En España o incluso en Latinoamérica, tengo muchos amigos en Latinoamérica, eh, que no saben eso, no saben cómo enfrentarse al mundo laboral, al mundo real, porque al fin y al cabo al mundo real, ¿no? El mundo en el que vivimos. Así que bueno, pues esperemos que esto vaya cambiando y que no Amén. solamente se enseñen cosas superfluas en los colegios, ¿no? Sino que enseñen cosas que también puedan ayudar al día a día a las Sí, personas. sí, definitivamente necesitamos eso. ¿Qué consejo finalmente, Peter, tú le darías a una persona que quiera inmigrar a Singapur? Singapur, bueno, Singapur, la inmigración, limpiando váter, ¿sabes? Por así decirlo. Y he estado poniendo copas, he estado trabajando en Ibiza, echando allí veranos de la muerte, rodeado de borrachos y de drogadictos. Entonces, em, si tú de verdad quieres dar un salto grande en tu vida, al final es disciplina y sobre todo tener una serie de habilidades sociales que son muy importantes. A día de hoy lo tienen, es decir, no es que lo tengas fácil, tienes que lucharlo, ¿vale? No sé, que no se me malinterprete, pero tienes herramientas muy poderosas como LinkedIn. A mí cuando la gente me dice que todavía manda InfoJobs, que es una plataforma que tenemos en España, que manda currículos por InfoJobs, le digo, estás atrasado. Métete en plataformas como LinkedIn, intenta conectar con personas, intenta hacerte con una cartera de contactos más amplia, habla con recursos humanos de todas las empresas, anúnciate allí, ¿no? Entonces, hay iniciativas que son muy poderosas a día de hoy gracias a las redes sociales y que creo que pueden ayudar a estas personas que quieran venir aquí o quieran irse a cualquier otro país. Y eso, LinkedIn yo creo que es muy poderoso, te tienes que crear un buen perfil, a ser posible pues en el idioma del país donde quieras residir. En inglés, bueno, es internacional, así que tampoco estaría mal. Y luego sobre todo eso, intentar conectar con personas. Además voy a dar un truquillo aquí que es lo que hice yo hace muchos años, que era, hay una cuenta que se llama cuenta premium, que es muy cara. LinkedIn de verdad cuesta bastante, vale mucho dinero, son no sé si 60 euros al mes, 60 dólares, pero LinkedIn te da la oportunidad de tener un mes de prueba gratis.
un mes de prueba gratis puedes mandar 20 mensajes a quien tú quieras. Es decir, es una bala que tienes que tener en la recámara. Así que si hay personas que quieren ir al extranjero a trabajar, yo les recomiendo que eso, que se hagan un perfil muy sólido, que sea atractivo y que cuando una vez lo tengan, que se hagan una cuenta premium y que le escriban a las empresas que ellos consideran que tienen más potencial para ellos y le escriban directamente a recursos humanos o personas que tengan una posición que pueden ser interesantes para el trabajo que están buscando. Y luego, sobre todo, Mm, que vayan que se mojen y que vayan a todos los eventos, a cualquier cosa que vean, que haya un evento de algo, que vaya, que tengan cara dura, que se presenten, porque al fin y al cabo eso es lo que me ha traído aquí. Es decir, hay mucha cara dura, levantar una mano, ¿sabes? Hay un montón de empresarios y hay un estudiante, ¿sabes? Un estudiante que jovencito. Pero al final, esas personas que tienen una cierta iniciativa y que son proactivas, acaban consiguiendo lo que se propongan. absolutamente, Mm. absolutamente. Y muy buen tip ese de LinkedIn, por si acaso. Muy Sí. bueno. Nunca lo había oído. Siempre como que uno piensa tácticas para, tú sabes, crecer en el aspecto profesional y laboral, pero es un muy buen tip y creo que la gente debería como que enfocarse más en las habilidades sociales que poco a poco uno va perdiendo con lo que es redes sociales y Sí. enfocarse solamente estando en el celular, uno pierde como que la relación que puede formar con una persona, las amistades que uno puede formar inclusive. Creo que eso es lo que más deberíamos de valorar en la vida, como más, más que la oportunidad per se, creo que es la oportunidad de poder conectar con la gente. Y de Mm. paso, aprovechar la oportunidad que te ofrece esa conexión, tú sabes. Sí, si hay Eh, oportunidades hay que saber aprovecharlas. absolutamente.